Muy buenos días a todos los que ya se están conectando aquí a nuestra gran momento de lección divina. Muchísimas gracias por atender el llamado de nuestra querida revista Minutos de Amor. Recuerden que este es un espacio para nutrir nuestra fe, un espacio para crecer en comunidad, un espacio para aprender a degustar la palabra y extraer de ella elementos útiles para nuestra vida cotidiana y sobre todo para estos momentos en los cuales necesitamos más que nunca la ayuda de la espiritualidad para reenfocarnos en muchos aspectos de nuestra vida. Así que muchísimas gracias por estar aquí presentes, por estar atentos a nuestros llamados. Vamos a dar unos minutos para que otras personas se vayan enlazando a nuestra lección. Quiero dar un saludito a Lilia Palomino que ya está conectada, Walter Ramos también, Héctor Hernando, muchísimas gracias por estar aquí unidos en este momento en el que pues estamos haciendo lo mejor para todos ustedes, proveyéndoles la mejor calidad. Familia Ojeda también ya se unió, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Pues, como les decía, vamos a dar unos minutitos mientras más personas se van agregando y aquellos que ya están en línea, les recuerdo que hoy vamos a meditar el texto del Evangelio que corresponde para el día de hoy, el que nos propone la liturgia. Vamos a hacer una lección del Evangelio de Juan, capítulo 20, versos 11 al 18. Nos corresponde entrar en este hermoso misterio de la resurrección de la mano de María Magdalena o María de Magdala, como también es conocida esta gran mujer, la predicadora de los predicadores, apóstol también de la iglesia, y que hoy vamos a contar con una súper invitada que nos va a dar una serie de herramientas muy bellas para sumergirnos en este texto. Así que todavía no me adelanto a hablar mucho de ella para que cuando estemos ya un número más altito de conectados, vamos a iniciar, vamos a dar 2 minutitos más para poder comenzar con este evento. Así que rápido, vayan por sus Biblias, recuerden Evangelio de Juan, capítulo 20, versos 11 al 18. Bueno, muy bien, ya se están conectando muchísimos más amigos de esta querida familia Minutos de Amor. Aprovechen y recuerden a sus contactos que estamos ya reunidos, que estamos ya enlazados. Como les dijimos en el mensajito, vamos a tener nuestras cámaras y nuestros micrófonos en silencio mientras escuchamos y mientras se nos dirige la lección. Y posteriormente vamos a dar unos minutitos, unos 2 o 3 minutitos de preguntas, por si alguno de ustedes quiere profundizar en algún aspecto o algo no quedó claro y quisieran
fortalecer ese aspecto. Entonces vamos a dar ese espacio para las preguntas, pero al final. Así que mantengamos nuestras cámaras y micrófonos en este momento silenciados para poder dar inicio. Entonces vamos a presentar a nuestra invitada de hoy. Es la profesora Ivonne Méndez. Muy bien. Entonces vamos a darle la bienvenida a la profesora Ivonne Méndez. Ivonne es magíster en teología, es una mujer muy preparada en el estudio de la palabra, pero sobre todo es una mujer de especial sensibilidad para llevar ese conocimiento bíblico a la gente, a la comunidad de fieles. Así que tiene una gran experiencia de trabajo con comunidades, a nivel también de seminario mayor, también trabajó muchísimo en la diócesis de Engativá, así que Ivonne es una gran mujer que a nivel de iglesia está súper unida a todos los procesos de evangelización y desde la universidad pues también aporta, ¿no?, todo su conocimiento. Ivonne en este momento es la secretaria académica de la Facultad de Estudios Bíblicos y Espirituales y Espiritualidad Eudista. Ivonne me corrige si me comí algún pedacito del nombre de la facultad. Ivonne trabaja directamente en el Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano, que hace parte de esta facultad, donde también yo soy orgullosamente egresada del Instituto Bíblico Pastoral Latinoamericano. Allí estudiamos ciencias bíblicas. Y bueno, se desarrolla toda una actividad académica, científica, pero con la mirada profunda en alimentar al pueblo con la palabra y generar procesos de desarrollo en común. Así que, Ivonne, bienvenida. Juli, muy buenos días a todos los seguidores y amigos de la revista Minutos de Amor, perdón. Y sí, te voy a hacer una corrección, la facultad es Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y de Espiritualidad, y donde esperamos que todos ustedes en un momento de su vida podamos también encontrarnos por estos espacios o directamente en un minuto, para que allí podamos también compartir esta experiencia maravillosa de la palabra. Muy bien, Ivonne, muchísimas gracias. Gracias por aceptar esta invitación. Y bueno, la idea es que nos disfrutemos este momento que va a ser de lectura orante de la palabra. Vamos a estar muy atentos a las claves de lectura que nos ofrezca Ivonne. Y como les decíamos, al final vamos a dejar un par de minutitos para expresar preguntas o algunos comentarios que quisiéramos. Entonces, pues invocamos la presencia del Espíritu para que sea Él quien nos ayude y nos ilumine en este momento para iniciar esta lección divina. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona Perdona nuestras nuestras ofensas, ofensas, como como también también nosotros nosotros perdonamos a los perdonamos que a nos los que nos ofenden. ofenden. No nos No nos dejes caer dejes en caer en tentación tentación y líbranos y del líbranos mal. del Amén. mal. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el Como era en el principio, ahora y principio, ahora y siempre, siempre, por los siglos de por los los siglos. siglos de Amén. los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Continuamos en oración, Ivonne, y somos todo oídos. Muy bien. Entonces, yo quiero invitarlos que cada uno de ustedes en este momento, vamos a hacer un pequeño momento de oración personal, justamente frente a esto que nos está pidiendo Juliana, y es invocarnos en el Espíritu, que cada uno de nosotros pueda eh, sumergirse en esta mañana en esa presencia maravillosa del Espíritu Santo, un espíritu que nos llena de sabiduría, de entendimiento, un espíritu que nos llena de esperanza, un espíritu que nos ayuda a entender cada momento de la vida y que nos permite
sobre todo comprender la situación que estamos viviendo y cómo acontece Dios en nuestra vida. Pidámosle a ese Espíritu que en esta mañana toque nuestros corazones, abra nuestros corazones a su soplo, nos dé la capacidad de entender su palabra y nos sumerja en esta maravillosa experiencia de María Magdalena, no solamente como apóstol, como discípula de Cristo, sino también como esa mujer que fue testimonio fiel de la resurrección del Señor y que a partir de ahí tuvo una experiencia maravillosa de encuentro con el Señor y que tuvo una situación esplendorosa de gracia y de bondad ante cada una de las circunstancias que el Señor nos permite. Voy a invitarlos a que por favor cierren sus micrófonos y vamos a hacer la lectura del texto bíblico de hoy, que es el Evangelio de Juan. En el capítulo 20 vamos a hacer la lectura del versículo 11 al versículo 18. Les pido el favor entonces que abran sus Biblias, voy a hacer la lectura del texto y a partir de esta lectura vamos a iniciar unas reflexiones con él. Dice el texto: Estaba María junto al sepulcro, fuera llorando. Mientras lloraba, se inclinó hacia el sepulcro y vio dos ángeles de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabeza y otro a los pies. Le preguntaron: Mujer, ¿por qué lloras? Ella les respondió: Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se volvió y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Le preguntó Jesús: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el encargado del huerto, le dijo: Señor, si te lo has llevado, dime dónde lo has puesto para que yo me lo lleve. Jesús le dijo: María. Ella se volvió y le dijo en hebreo: Rabuni, ¿qué quiere decir maestro? Replicó Jesús: Deja de tocarme, que todavía no he subido al Padre. Pero vete donde mis hermanos y diles: Subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Fue María Magdalena y dijo a los discípulos: He visto al Señor. Y les repitió las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Los invito en un pequeño momento a que cada uno de nosotros volvamos a cerrar nuestros ojos e intentemos profundizar en este gran misterio y en esta gran experiencia del resucitado, esta gran experiencia de María con el resucitado, esta gran experiencia de dónde está ese sentir nuestro, en dónde está esa gran experiencia que cada uno de nosotros vive a través de ese encuentro permanente con el resucitado. Nosotros estamos ante la imagen de una mujer que ha aparecido en varios relatos, no solamente en el Evangelio de Juan, sino también en los Evangelios sinópticos, en Mateo, en Lucas y en Marcos. Ella ha aparecido también en muchos de estos relatos. Y cómo a partir de esta experiencia de la lectura de Juan, vemos, y voy a retomar un poco el texto desde atrás, vemos cómo ella madruga en el versículo 1, ¿cierto? Del texto y dice: el primer día de la semana fue María Magdalena de madrugada al sepulcro cuando todavía estaba oscuro y vio que la piedra estaba retirada. Y se fue a correr y fue a buscar a Pedro y al discípulo a quien Jesús quería.
Y pasa este primer relato del Evangelio de Juan, donde ella va con los discípulos, con Pedro y con Juan, y después se desaparecen. Digamos que ellos ya no están. Sin embargo, este relato nuevamente en el versículo 11 nos insiste en que María estaba en el sepulcro afuera y estaba llorando, ¿cierto? Ya digamos que María no estaba, pero vuelve a aparecer en el relato. Eso implica que el autor quiere resaltar esa tristeza, ese desconsuelo de María. No nos dice el autor por qué María vuelve o por qué está ahí o por qué se conecta nuevamente con María Magdalena, pero sí nos deja mirar y nos deja evidenciar que María Magdalena ocupa el centro de esta escena y cómo esta experiencia de María Magdalena tiene un significado importante en su proceso personal de fe. Vamos a mirar entonces algunos elementos claves del texto bíblico. En la primera parte, en esta parte anterior a la perícopa que hemos leído hoy, se habla permanentemente en un nosotros, en un plural, ¿cierto? Y decían ellos, los discípulos y María Magdalena, el maestro no está, no lo vemos. Sin embargo, María Magdalena, en esta perícopa, dice, y se llevaron al maestro. Un maestro que ha dado un especial significado a la vida de María Magdalena. El hecho que aparezca ya ese singular en la experiencia de este texto implica también un momento de oscuridad de María. María estaba afuera, llorando, con un llanto de extremo dolor, ¿cierto? De desesperanza, porque su maestro ya no estaba, su Señor ya no estaba. Y ahí María se siente perdida, y ahí María se siente desconsolada. ¿Cuántas veces nosotros en nuestra propia experiencia de fe estamos así? ¿Qué pasa? Y estamos aferrados a una experiencia que queríamos nosotros o que creíamos que era esa experiencia. Sin embargo, no entendemos por qué el maestro no está, por qué nos sentimos nosotros así vacíos y desconsolados. Y creo que esa es la primera experiencia que nos narra el texto dentro de la película. María, que está en un proceso de incredulidad, María, que está en un proceso de pérdida de sentido, de pérdida de la esperanza, María, que no entiende por qué el maestro ya no está. A diferencia del relato anterior, aquí no nos presentan o no nos muestran el sudario, ¿cierto? Ni las vendas, sino que nos presentan dos ángeles que se acercan o que le hablan a María y les dicen, ¿por qué lloras? Y se acercan a ella y le dicen, mujer, ¿por qué lloras? Es importante ver cómo esta experiencia de los ángeles también permite ver cómo Dios permanentemente se acerca al hombre. Es importante ver cómo Dios entra en la historia del hombre para poder cuestionarnos sobre nosotros mismos, sobre aquello que estamos haciendo, sobre aquello que estamos sintiendo, sobre aquello que estamos viviendo. Y ella, casi que con las mismas palabras,
que habló con los discípulos, le dice que el maestro no está. Los invito a que cerremos, por favor, los micrófonos a las personas que se están vinculando en este momento. Y vemos cómo ella también vuelve y responde en la misma, digamos, con la misma dinámica. Ellos se han llevado el cuerpo de mi Señor. Y vemos cómo ese llevarse el cuerpo de mi Señor implica ese desconsuelo, esa pérdida, ese sinsentido de la vida de María Magdalena. En medio de ese desconsuelo y de ese sinsentido, vemos que ella no pierde ese gran deseo de seguir llamando al Señor, mi Señor. Y vemos que a pesar que los ángeles le preguntan, ¿cierto? Y a pesar que Jesús mismo se le aparece y le pregunta, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? ¿Cierto? Ella contesta, es que si usted se ha llevado el cuerpo de mi Señor, dígame dónde está y yo voy por ese cuerpo. Ella está en busca de un cadáver, está en busca de ese Jesús que ella conoció, está en busca de ese Jesús que le dio sentido a su vida, a ese Jesús, digamos, histórico, a ese Jesús humano, ¿cierto? Pero no es capaz de reconocerlo en medio de su encuentro cuando le pregunta, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Porque ella sigue en ese momento de oscuridad. Sin embargo, más adelante, el mismo relato de Jesús le pregunta a María, ¿cierto? Si miramos el versículo 16, dice Jesús le dijo, María, la llama por el nombre. Y María en ese momento lo reconoce. Y le dice, Rabuní, mi maestro, evocando esa relación que existía permanentemente entre ellos. Ahí María tiene un momento, digamos, de luz frente al ejercicio de su fe. Pasa de esa incredulidad, de no comprender los hechos, de ir detrás de un muerto, a reconocer a ese Jesús que era su maestro, a ese Jesús que ella veía, a ese Jesús que vivió con ella, que compartió con ella, que estuvo con ella. Y aquí evoco un poco la perícopa del buen pastor. Jesús en esta perícopa también nos dice, el buen pastor conoce a sus ovejas, las llama por su nombre y las ovejas reconocen la voz de su pastor. Y esta respuesta de María en este momento evoca esto. María es capaz de reconocer a su pastor. María es capaz de reconocer al hombre que le dio sentido a su vida. ¿Cierto? Y María, ¿cómo esa falta de fe, ¿cierto? Que vio, digamos, que tuvo cuando confundió a Jesús con el jardinero, ¿cierto? Se convierte ahora en esa respuesta del discípulo a su maestro. Comprendo que si bien antes ella quería llevarse el cuerpo de Jesús, ahora es capaz de reconocerlo y ahora es capaz de sentir ese amor nuevamente de ese Jesús que está vivo y que está ahí. Sin embargo, ella, al ver que su maestro está ahí, inmediatamente va y se lanza
a sus pies y con ese deseo de aferrarse nuevamente a ese Jesús, ¿cierto? Sin embargo, le dice Jesús, deja de tocarme, que todavía no he subido al Padre. Ella estaba en ese desconsuelo, ve a su maestro, intenta aferrarse a él, tocarlo, quedarse con él. Sin embargo, el maestro le dice, no te aferres a este Jesús que tú quieres, porque este Jesús ya murió y debe ir, debe ascender al Padre para poder comprender cómo cambia la experiencia de fe de María Magdalena. Qué interesante es poder ver aquí en esto que le dice Jesús a continuación, porque generalmente a Jesús se nos es presentado como el Hijo de Dios. Todo el tiempo se nos está hablando de Jesús como Jesús, el Hijo de Dios. Sin embargo, no nos dicen en ningún momento que Dios es el Padre de todos. Pero aquí en esta perícopa, en este momento del texto, justamente cuando Jesús le dice a la mujer, no me toques más, no te aferres a mí, Él le dice, pero vete donde mis hermanos y diles que subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. Y es aquí, en esta maravillosa experiencia, donde María también comprende esa gran obra del resucitado. Un resucitado que da una nueva visión de Dios. Un Dios que no es solamente el Padre suyo, sino que es el Padre de sus hermanos. Y ahí utiliza también Jesús un texto, porque dice una expresión muy linda que dice, pero vete donde mis hermanos. Ahí hay una gran revelación de Jesús. El sentido de la fe cambia. La experiencia de la resurrección toca a María Magdalena. Y María Magdalena es capaz de comprender que su experiencia de fe crece, que su experiencia de fe se transforma. Y vemos cómo llega, digamos, en plenitud a una experiencia de fe con el resucitado, con el que da una vida nueva. Y podemos evocar de pronto los textos de Nicodemo, ¿cierto? Y de la samaritana también, para poder dar un ejemplo de cómo ha llegado de una fe parcial a una fe en plenitud con la experiencia del resucitado, de un Cristo que le da una nueva visión de la vida y una nueva experiencia de relación con él. Ya no es la experiencia de su maestro, del maestro al que sigue, del maestro que está con ellos físicamente, sino es una experiencia del maestro que se dona, que se va con el Padre y que les entrega al Padre. ¿Para qué? Para hacer todos una experiencia de comunidad y para hacer todos una experiencia de profunda espiritualidad con esa experiencia de Jesús como hijo que nos está dando para que nosotros también seamos esos hijos y para que nosotros también seamos esos hombres y mujeres capaces de dar testimonio de la resurrección como dieron testimonio estos primeros discípulos, unos discípulos que fueron capaces de darlo todo, de entregarlo todo, de hacer justamente lo que Jesús hizo, ir a anunciar esa experiencia profunda de Dios, de Jesús, del que resucitó, porque como Jesús, ellos ahora son hijos de Dios. O sea, Dios también es nuestro Padre y no nos podemos quedar atónitos, no nos podemos quedar inmóviles, no nos podemos quedar perdidos
en un Dios que sigo, que admiro, que adoro, pero que me deja inmóvil, sino un Dios que me lleva a cambiar de movimiento. Y eso lo expresa la misma perícopa de que hacemos la lectura. Una María que está en el inicio, dice, junto al sepulcro, llorando, tal vez inmóvil ante el dolor y la desesperanza, y nos lleva, y la lleva más bien, a moverse, a levantarse del sepulcro, a girarse, a mirar a ese Cristo resucitado, ¿cierto? Y la lleva a anunciar. Y me encanta cómo termina esta perícopa, porque dice María, cuando llegó donde los discípulos y les dice, he visto al Señor. Ha sido capaz de cambiar su estado de oscuridad, ese estado de profunda desesperanza y dolor, a un estado de alegría, a un estado de nueva vida, a un estado de experiencia profunda con el resucitado, de luz, de, de esplendor que no le permite quedarse inmóvil y que hace como discípula, como apóstol y como líder también de una comunidad, llevar ese anuncio que está dando Jesús, que le dio Jesús en ese momento para que sus discípulos comprendieran hoy, en ese momento, que Dios es su Padre, que Jesús es su hermano y que por tanto todos asumimos desde ese mismo momento la responsabilidad de estar comprometidos con esta experiencia, esa gran experiencia del Evangelio que da vida y que ha cambiado el sentido de la vida de María Magdalena. Una experiencia totalmente diferente, una experiencia que cambió la visión de María frente a su relación con el Maestro. No podemos negar la importancia de María como personaje fundacional y personaje líder dentro de la comunidad cristiana primitiva. Si esta mujer no hubiera sido un testimonio fuerte para la consolidación de esta comunidad primitiva, probablemente los evangelios no la estarían permanentemente relacionando en sus experiencias de fe. Yo quiero invitarlos, sigamos en este momento de oración. Yo quiero invitarlos a que a partir de esta experiencia de María Magdalena, una mujer que conoció a Jesús, que vivió con Jesús, que lo siguió en su camino de cruz, que lo llevó al sepulcro, que lo vio morir, lo vio muerto y que desconsolada lloraba frente al sepulcro en un momento total de oscuridad, de desconocimiento, de desesperanza. Fue capaz en esta perícopa de hacer todo un proceso de fe, de pasar de la oscuridad a una fe plena con el resucitado. Miremos cómo está nuestra vida de fe. Un resucitado que ha vivido con nosotros a través de la experiencia de la iglesia. Un resucitado que se ha hecho vida en nuestras vidas. Un resucitado que nos ama en la cotidianidad. Un resucitado que vive en nosotros, porque somos bautizados, porque somos muchos de nosotros confirmados, porque somos testigos de ese Cristo que nos dio una nueva vida, que nos da una nueva esperanza, que nos da una posibilidad de una vida eterna. Y yo los invito
a que a la luz y a la experiencia de María Magdalena en este texto del Evangelio de Juan, podamos nosotros también reconocernos en cada uno de estos momentos de nuestro proceso de fe. ¿Cuáles son las circunstancias actuales que nuestra vida nos está llevando, que nuestra vida nos está comunicando? ¿Cómo Dios se revela a través tal vez de no solamente de esta situación de pandemia, en nuestras relaciones de familia hoy, en nuestros momentos de oscuridad? ¿Cómo podemos entender esa, esa vida que nos ha dado Dios, esa experiencia de vida que nos ha dado Dios, para poder pasar a esa fe, tal vez en muchas ocasiones condicional, donde vemos a Jesús Maestro y nos gusta que Jesús nos enseñe, pero nos da miedo dar ese siguiente paso, a ser testigos y anunciar que hemos visto y que hemos vivido con ese Señor resucitado? Yo quiero que en este momento pongamos frente a la experiencia de Cristo, frente a la experiencia de esta iglesia a la cual pertenecemos, frente a la experiencia de este mundo que sufre. No solamente sufre por una pandemia, hoy sufrimos fuertemente por esto, pero también sufrimos por la desigualdad, por la injusticia, por la miseria, por la corrupción. ¿Cómo nosotros estamos siendo testigos del resucitado en estos momentos? ¿Cómo nosotros llevamos esperanza? ¿Cómo nosotros estamos llamados a aliviar el dolor y la necesidad del otro? Nuestras propias necesidades tenemos que sanarlas. Nuestras propias desesperanzas tenemos que conocerlas para poder dar testimonio, para poder dar esperanza y sobre todo para poder darnos en este momento la alegría necesaria para poder seguir siendo testigos del Evangelio, testigos del resucitado, testigos de la nueva vida que Cristo Jesús nos ha dado. Amén. Aleluya. Muchísimas gracias, Ivonne, por toda esta reflexión que ciertamente nos lleva a profundizar pues, diversos aspectos de nuestra vida como discípulos, pero también de nuestra vida como iglesia. Y quisiera resaltar ese camino que nos trazas, ¿no? Del seguimiento, digámoslo así, individual y personal del maestro, allá la dimensión comunitaria y fraterna, porque todos iniciamos hablando de mi maestro, mi señor, pero de allí nos toca pasar a un plural, ¿no? A un nosotros, que es mucho más que el andar juntos, porque a veces nos sentimos iglesia porque somos muchos, pero realmente no estamos unidos. Y pienso que el mensaje que nos entrega nos ayuda a profundizar en eso, en que María Magdalena nos enseña, y en esa línea todos hermanos, y eso genera también en el tipo de expresiones de esa relación. Entonces, me gusta mucho esa parte, y el subir de su padre digamos, porque es un subir para hacernos, me gusta mucho, mucho esa parte, y pienso que en esta época, como bien decía, no solamente de pandemia, sino que en todos los ámbitos, pues es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, no sé cómo nos podrías, digamos, dar de pronto desde tu experiencia unas claves para seguir profundizando en ese aspecto.
Bueno, yo creo que hablar de claves en este momento como universales frente a la experiencia de fe, pues digamos que no, pero digamos que sí debemos nosotros estar atentos a cómo Dios nos habla en nuestro acontecer diario. A veces se nos dificulta entender que Dios está también en el dolor. Nosotros creemos que cuando Dios está con nosotros, Dios siempre nos va a permitir una vida plena, abundante, feliz, sin problemas. Y no, Dios también nos moldea a nosotros en el dolor. Y es importante comprender cómo Dios está en todo momento. En el dolor, Cierra esa está, puerta. está en la alegría, Dios está en la familia, pero también está en el trabajo. Entonces, cómo todas estas experiencias nos permiten a nosotros también comprender el acontecer de Dios en nuestra vida. No dormirnos en nuestra experiencia de fe. Yo no digo que todas las experiencias de fe son iguales. De pronto para algunos tiene sentido, no sé, la participación en el grupo de oración, en el otro tiene sentido la participación no sé, en la Legión de María, el otro tiene, ¿cierto? O sea, las experiencias de fe también dependen mucho de cada uno de nosotros. Entonces, seguir alimentando eso, no nos quedemos dormidos en la fe, seamos lectores y orantes de la palabra. O sea, la palabra no puede quedarse estática en un libro, en unas letras ahí puestas, sino que la palabra tiene que ser leída, la palabra tiene que ser degustada, la palabra tiene que ser saboreada en todo el esplendor maravilloso que tiene esa palabra. Y cómo la palabra tiene que ser orada también para poder comprender cómo Dios nos habla. La palabra tiene que ser estudiada para saber cuál es ese proyecto que Dios tiene en mi vida y seguirnos alimentando como iglesia. O sea, un cristiano que no vive en comunidad, no sé qué cristiano es. Entonces, tenemos que seguir alimentando la iglesia, tenemos que seguir sirviendo a la iglesia, tenemos que seguir alimentándonos de la Eucaristía. Practicar los sacramentos no como práctica religiosa, ¿no? Tengo que ir a misa, tengo que bautizar a mis hijos, tengo que confesarme, tengo que comulgar, tengo que, ¿cierto? No, no es un tener que, es vivir como bautizado, o sea, es vivir la experiencia que el mismo relato de hoy nos daba de ser hijo de Dios. ¿Cómo vivo en este mundo como hijo de Dios? Tengo que comulgar, o sea, tengo que vivir en comunión con mis hermanos, ¿cierto? Tengo que dar testimonio de un Cristo resucitado. Tengo que dar ejemplo de vida reconciliada y de perdón. Es difícil, no es para nada fácil, pero tenemos que hacer el esfuerzo de vivir una vida cristiana. Si estos elementos no los tenemos, si nosotros creemos que Dios actúa mágicamente en nuestra vida, no, porque Dios nos da la libertad de hijos para poder continuar esta experiencia de seguimiento profundo de su experiencia de resurrección a través de su palabra. Bien, Ivonne, muchísimas gracias. No sé si algunos de las personas que están conectados quisiera hacer alguna pregunta, eh, algún aporte en esta reflexión. Vamos a hacerlo ordenadito, levantamos la manito. Si alguno de ustedes quisiera hacer una pregunta. Para seguir profundizando en esta temática tan hermosa, que mientras la piensan, ¿no? Me parece nuevamente muy interesante la manera en que el texto nos lleva a hacer una fe práctica, pero ritualista, como decía, bueno, porque nos toca hacer tal cosa, sino que es una fe que se hace obra en la línea de la construcción de comunidad.
y de resaltar la paternidad universal de Dios. Bien nos decías que hablar de claves universales en este momento pues no es procedente, y es interesante de todas maneras el camino que nos ilustras en cuanto a partir de los propios itinerarios, en los propios caminos que tenemos al interior de nuestras parroquias, si pertenecemos a algún movimiento eclesial, porque la iglesia es comunidad no porque sean muchos los integrantes, sino porque somos capaces de tejer familia, ¿no? De tejer comunidad. Y en estos instantes pienso que es un gran reto que nos pone la vida como creyentes para tejer esto. Y recuerdo ahora las palabras del Papa Francisco en la bendición Urbi et Orbi, que nos hablaba de que todos estamos en el mismo barco, ¿verdad? Y es un reto aprender a tejer esta comunidad y esta fraternidad en medio de tantos diferentes, porque muchas veces nos cuesta conciliar la diferencia. Importa en eso, en las comunidades primitivas, a tejer unidad en medio de esa diversidad. No sé, Ivonne, si nos quieras dar un poco unos aportes en cuanto a María como líder, ¿no? De estas comunidades primitivas. Y aquí tenemos también otra pregunta que nos la hace Wilton Sánchez. Dice, un cristiano que no vive en comunidad no tiene sentido. ¿Cómo hacerlo en este tiempo? Entonces, ¿cómo vivir la comunidad en este tiempo? Bueno, yo creo que es importante que podamos nosotros también reconocer que el liderazgo nace del compromiso que tenemos nosotros con la experiencia de fe, en este caso. Nosotros no podemos ser líderes de algo que nosotros no creemos o que creemos que puede ser vano. Y pienso que María Magdalena fue fundamental el papel que ella desarrolló, sobre todo porque apoyó y quiero retomar un poco también como toda esa situación de desesperanza de los apóstoles después de la muerte de Cristo, después de todo lo que vivieron, como María Magdalena fue portadora de esperanza. Y creo que eso es un elemento fundamental del liderazgo que está desarrollando María. Si no es una experiencia de esperanza el Evangelio, esa buena noticia que nosotros damos, pues estamos llevando un Evangelio que no es el Evangelio que nos está proponiendo Cristo. Entonces, aquí nosotros creo que tenemos que asumir como ese reto que nos plantea María Magdalena. ¿Cómo somos portadores de esperanza? ¿Cómo llevamos esa fuerza que invita a vivir la vida de una manera distinta? Y fue la fuerza también que impulsó a los discípulos a reconocer también y a vivir esa experiencia de un Cristo resucitado de manera distinta. A pesar del temor, a pesar de las circunstancias, poder salir de esa tristeza, de ese dolor y tomar aliento para seguir adelante. Entonces, yo creo que la primera comunidad o estas comunidades primitivas fueron testigos de una experiencia que desbordó los límites y que desbordó tal el límite que somos capaces de ser cristianos hoy, que somos capaces de creer en el Evangelio hoy, porque los cimientos que dejaron fueron unos cimientos sólidos. Y ahí esa experiencia de fe creo que viene mucho de estos primeros líderes que vivimos nosotros, que tuvimos nosotros, que tenemos en la Sagrada Escritura y que nos permite también conocer esas grandes experiencias de un Dios que vive y que vive para siempre y por siempre. Entonces, María Magdalena, una mujer capaz de transformar su vida, capaz de seguir al Maestro y capaz de llevar esperanza, de consolidar
una comunidad de esperanza. Y ahí creo que en este momento lo uno un poco como a esta pregunta que nos hacía Wilton Sánchez, es cómo hacer comunidad hoy. Yo creo que hoy el mundo necesita esperanza. Estamos invadidos de noticias duras, difíciles, estamos en un momento de aislamiento donde escuchamos lo que los medios nos están diciendo permanentemente, pero nosotros tenemos que ser portadores de esperanza en nuestra familia, primera comunidad eclesial que tenemos. A veces nos es fácil aislarnos para estar con Dios, pero nos cuesta mucho estar con Dios, con nuestra familia. Entonces, seamos comunidad en casa, comprendámonos, hablemos, permitámonos descubrirnos también frente a lo que somos cada uno de nosotros como familia. Apoyemos los procesos comunitarios que nosotros veníamos llevando también en nuestras comunidades. Ay, es que no podemos salir, una llamada, un encuentro virtual como este también hace parte de crear comunidad hoy. Tal vez el mundo nos está pidiendo nuevas formas de ser comunidad. De pronto nos está pidiendo, y evoco también un poco este texto de Marta y María, ¿no? De dejar de hacer tantas cosas y sentarnos a los pies del Maestro y escucharlo y tener un momento de calma para alimentarnos y poder enriquecernos frente a la propuesta que estamos haciendo. Yo los invito a que creemos comunidad desde una experiencia profunda con la palabra y una palabra que nos alimenta y que no nos deja inmóviles en el lugar donde estamos, sino que nos lleva a actuar en consecuencia. Una consecuencia que es amor, que es esperanza, que es justicia, que es paz. Pero la paz de Cristo, no la paz de los hombres, no la justicia de los hombres, sino la justicia de Cristo, de ese reino de Dios. Muy bien, Ivonne, muchísimas gracias. Tenemos otra preguntita de Walter. Walter Ramos nos dice, aclaremos un poco las identidades de las Marías en los evangelios, porque hay muchas Marías y a veces confundimos los roles. Entonces está que María de Betania, María de Cleofás, María la de Santiago, María de Betania, María Magdalena. Entonces, si vos puedes aclarar un poquito el rol de estas Marías, cómo diferenciarlas. Bueno, creo que eso se nos alarga mucho, pues poder como diferenciar estas Marías en este momento, porque realmente aparecen en el texto, en el texto bíblico varias Marías, pero yo sí los invito a hacer una lectura del texto y poder identificar dónde aparecen esas Marías, dónde están estas, cuáles son los personajes y los rasgos que cada una de ellas tiene. Probablemente María era un nombre común de la época y por eso pueden aparecer muchas en el texto y por eso los autores sagrados intentan identificarlas de acuerdo a sus lugares de origen o de acuerdo a la labor que desarrollan o de acuerdo a la misión que tienen. De hecho, yo los invito a eso, a que hagamos el ejercicio, más bien podemos encontrarnos en otro momento, pudiésemos compartir entre todos qué rasgos distintivos hemos encontrado de las diferentes Marías y cómo estas Marías también tienen una misión específica dentro de lo que los mismos relatos nos dan. Perfecto, Ivonne, sí, muchísimas gracias. Walter, en atención a tu pregunta, generaremos un espacio adicional para profundizar en esto, porque ciertamente la figura de cada una de estas mujeres es muy amplia, es muy rica, y también cada evangelista resalta algo especial en
en ellas. Así que hay que entender un poquito la teología que propone cada uno de los evangelios para comprender pues el papel de cada una de estas Marías al interior del discipulado y de la historia de salvación. Ivonne, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio, por compartir tu sabiduría y también tu experiencia de fe. Te agradecemos en el alma y esperamos pues poder tenerte de nuevo en este espacio aquí en la revista Minutos de Amor. A todos nuestros oyentes, a todos los que se conectaron a las convocatorias que hace la revista para fortalecer la fe en este momento. Así que un abrazo para todos. Nuevamente, Ivonne, mil gracias. Y seguimos atentos para seguir convocando este tipo de espacios que nos enriquecen mutuamente. Recordemos lo que nos decía Ivonne, no podemos quedarnos inmóviles, hay que ponernos a trabajar y ser testigos de la esperanza. En esa línea nuestro cristianismo será muchísimo más fecundo, más efectivo. Así que nuevamente, Ivonne, gracias a todos ustedes por su amable audiencia, por su asistencia. Un abrazo para todos, que el Señor los bendiga. Muchísimas gracias. Bendiciones para todos y les deseo una cuarentena llena de paz y una cuarentena llena del Señor en sus corazones. Feliz día. Muchísimas gracias. Feliz día para todos.